A ver el stream que hizo la gente de Xbox con respecto a lo que es el famosísimo se llama Developers Direct 2024. Así que vamos a verlo. Ya casi lo ponemos. Primero que todo, déjenme hacer un poquito de spam de mi directo a las diferentes redes sociales. Así que denme un segundo para pasar por acá. Ya casi comenzamos, gente. Ya casi comenzamos a ver el famosísimo show de hoy. Dice que estuvo bastante bueno, que hubo de todo, así que obviamente quiero verlo. Porque dice que estuvo genial, ¿verdad? Está pasando aquí rápidamente esto. Así que obviamente estoy súper emocionado en verlo, gente. Estoy súper emocionado porque creo que salió algo de Hellblade. Creo que salió algo de Indiana Jones también. Así que todavía no he visto mucho en realidad. Estaba viendo un pedacito, pero dije, no, aquí la vara es hacerlo bien tuanis. Vamos a verlo en directo. Así que efectivamente, vamos a ver aquí y vamos a ver si lo hacemos también un poquito de spam vamos a esperar acá. Vamos a ver este torneo streamers, este de aquí. Y nada más se puede. Ok, genial. Entonces sí, vamos a ver. Aquí tengo un stream de lo que fue en español. Así que nos sirve al parecer, ¿verdad? Buenísimo. Messi. Vamos a ponernos acá, vamos a ver aquí. Y a ponernos acá. Hola, Fast Track. Y mae, Fast Track, mae, tiempo sin verlo, mae. Fíjate que solo vine a saludar porque el teléfono se me está arruinando. Chao, cuídate, hola, Fast Track, pura vida. Café agüita, Eric, salud. Hoy dando cafecito, maestro, así que buenísimo. Ok, démosle por la madre a eso, entonces, de una vez, maestra, para ver dónde tengo la pantalla. Lo tengo, vamos a ver si ponemos aquí Display Capture, el monitor principal, le hacemos aquí y le hacemos acá. Listo. Y esto lo ponemos aquí. En grande, ¿no? Porque hay que verlo todo, mae. Y chao, cuídate, pura vida, fast track. Gracias por pasar. Bueno, ustedes miran cómo suena de alto, ¿verdad? O si suena alto o suena bajo. Ah, bueno, ¿sabe? Para hacer la famosísima historia en Instagram, mae, de que estoy en directo, de un toque. Voy a aprovechar para hacer la famosa historia en Instagram. Así que voy a pasarme por acá. Y ahí cómo me va. De un toquecito. Hola, gente, ¿cómo están? Estamos en directo, vamos a ver lo que es el Developer Direct de Xbox, que es un show que sacaron hoy. Hay información bastante variada de diferentes juegos, así que quiero verlo. Si quieren, si gustan y quieren, aquí está. Bye. Se puse el alarma a las 2 porque si no me pasaba. ¿Y qué? Entonces sí lo viste completo. Yo vi un pedazo, honestamente, no lo vi completo. Medio vi cosas, ¿verdad? Así que por eso es que, pues, prácticamente no lo vi completo. Cuando lo estaba viendo dije, no, aquí la vara es cerrar y ahora con más tiempo, con más calma, sí lo voy a poner a ver en directo, más chiva, ¿no? Así que por eso fue que decidí pues dejarlo pasar prácticamente para poder verlo aquí en directo con ustedes y pues estoy muy contento en realidad. Lo que vi fue algo de un juego de Square Enix que es de una franquicia legendaria. Eso lo vi. Ah, bueno, no sé si se dieron cuenta que cambié mi icono, ma. Ya no soy Emily CR el mi. Ahora soy Emily CR el fortachón, mae. Mae, todo un cambio y en todas mis redes sociales. Así que bueno, también eso es súper importante porque soy otra persona ahora, soy otra persona. ¿Qué dice? Listo, ya hice la historia en Instagram. Mae, déjenme ver un trocito aquí antes de empezar, déjenme revisar. Porque listo. Después seguiré con lo que estaba. Ok, vamos a ver entonces. Empecemos con esta madre. Vamos a ver cómo está esto. Así que démosle play a esto, mae. A ver cómo nos va. A ver si tengo A ver. Ahí está.
Si será muy alto me dice, porfa. El de una hembra con que son combi... Ah, ese es el Hellblade. Hellblade 2. El 1 está en Game Pass. 4 juegos únicos. Vamos a ver. Ah, bueno, no he prendido las luces. Alexa, prende la oficina. Voy. Ahí está. Todd Howard. ¡Tarán! Hace la mano. ¡Tarán! Xbox Developer Direct. Ninja Theory, Oxide, Obsidian y Machine Games. ¡Y, mae! ¡Qué emocionante! Empezamos con Obsidian. Vamos a ver qué dice Obsidian. Welcome to Obsidian Entertainment. I'm so proud to share with you our upcoming fantasy action RPG, Avowed. Oh, it's Avowed. Avowed is an adventure into the heart of the living lands. It is Skyrim, the Obsidian. At the edge of the known world, where you must put a stop to a mysterious spiritual plague and discover a secret at the heart of the living lands. At Obsidian, we love creating worlds with deep themes, dynamic gameplay, and thoughtful reactivity. And Avowed is no different. Mae, por cierto, o sea, realmente qué difícil para la gente de Obsidian, ¿verdad? No ser comparados con Skyrim, porque toda esta vara mágica, fantástica, todo, mae. Al final dicen, ah, sí, es un Skyrim. Qué difícil, mae. Porque es muy difícil, realmente usted quiere tener identidad propia, hace un RPG en el mundo de la fantasía y una vez, ¡pum!, un Skyrim. We set out to blend the believable and fantastical, to give players a world and experience like no other. It's colorful, it's vibrant, it's strange. It's one of the most incredible settings in the world of Aora. There's going to be a lot of great secrets to discover, one of which has a really personal connection to you as the player character, and you're going to have a great time getting to know those secrets and leaving your mark on the world. And when it comes to encounters... Y qué difícil porque estos juegos que son de RPGs de mundo abierto, cuesta mucho innovar. En realidad es un género que ya tiene prácticamente las reglas puestas. Prácticamente ya tiene todas las reglas puestas, mae. No hay regla que no se sepa la gente, ¿verdad? ¿Cuáles son las reglas? Mae, mundo abierto, con muchos secretos, con muchos NPCs, misiones secundarias, misiones primarias, que se pierda uno. Entonces, ¿qué es lo que la gente dice? Mae, por ejemplo, Starfield, que es un juego que yo considero bueno. Mae, Starfield, Skyrim en el espacio, o Fallout en el espacio. Mae, Skyrim es como un Fallout, cosas así, ¿no? Cuesta mucho porque la gente, realmente uno quisiera innovar como desarrollador, me imagino yo, ¿verdad? Y le tocan una temática de un juego que es tan explotado y tan conocido a nivel mundial que Skyrim. Ese género debe costar un huevo buscarle algo diferente, man. Our combat brings the best of the moment-to-moment fun that comes with action. Bueno, y no es solo Skyrim, es la saga de Elder Scrolls, ¿verdad? No solamente Skyrim. Skyrim es el último que sacaron. Oriented gameplay and the depth and breadth. Ya con esto es Skyrim, ¿verdad? Esto es Elder Scrolls. Justamente esto, man. Choice that you get with an RPG. Here to talk more about Avowed's combat is Gabriel Paramo, gameplay director. Here at Obsidian, our team's overarching goal is to empower you with choice. So we developed a flexible combat system that allows you to quickly swap from spellcasting and sharpshooting to melee combat. We want to give you the freedom to mix and match your loadout to fit the way you want to play from moment to moment, uninterrupted. For all battles, you can combine a variety of weapons. Bueno, tiene espadas. Tiene pistolas. Ya es diferente a Skyrim. Attacks and abilities for tactical advantages against a wide range of enemy types. It's not just hacking and slashing. You're making real-time decisions about when to... Dice que no es solamente acuchillar y
y golpear, man. You use your abilities, powerful melee attacks, blocks, parries, and special attacks. If you choose to approach combat with a one-handed wand, it feels quick and snappy when dealing damage to enemies at mid-range. Using the Tanglefoot ability, you can stop enemies in their tracks, giving you the opportunity to focus on weaker or tougher combatants in an intentional and controlled manner. Ok, entonces lo que está diciendo prácticamente es que cada arma va a tener su sensación en las manos y que, digamos, si usted usa dos armas o solamente usa un arma, usted va a sentir la diferencia, digamos, para hacer que el combate no siempre igual, que se sienta la diferencia entre usar un arma o nada más una varita o cosas así. It's important to pay attention to the types of enemies you're dealing with. Some units are extremely defensive, some are brutishly difficult, and others you must make sure you prioritize for their healing capability. Estos bichos se parecen mucho a los de Link, o sea, a los de Zelda, digamos, los bichitos que salen. Ay, ¿cómo se llaman esos maes? Se me olvidó el nombre en este momento, man. El bicho genérico clásico de Zelda, man. Se me parecen mucho a estos bichitos, man. Will put you in a tough spot. To help with the different encounters you will face, we provide customizable loadouts that can be quickly switched during combat. Ok, uno puede combinar su loadout para que siempre sea diferente. Me parece muy buena idea. O sea, usted tiene diferentes loadouts ya creados. No nada más la espada, sino que la espada y el escudo, la varita y tal cosa, y el arco en este caso. That means you can play however you want. Equip a sword and shield and charge into battle. Dual-wield pistols and control the encounter mid-range. Or even... No está mal la idea en realidad, no está mal. Yo tengo que pasar aquí el WhatsApp más. Listo. Dual-wield wands to feel like a gunslinging mage. You could use your enchanted wand to freeze enemies, and then use your offhand weapon's power attack to shatter them. We've worked hard to keep you constantly engaged as battles unfold by creating a balance between pressure and manageability. Esa gente de Obsidian también se echó hace poquito, bueno, se hizo hace poquito un juego que es realmente bueno también, y a la gente le gusta mucho, que es Outer Wilds, de Outer World. Que al final lo compararon con Fallout, ¿verdad? Es que qué difícil, man. Esos RPG de mundo abierto están, o sea, para reinventarse, cuesta, man. During combat. Players will have ample choices for how to build and progress their envoy in the world of the living lands as they get to know the game and the story and explore the many diverse regions. Some quests in Avowed will have you make difficult decisions with profound consequences. Los gráficos me gustan bastante. Se ve muy chiva, se ve como entre fantasía y realidad. Me gusta, en realidad. No tengo problema con ese tipo de gráficos. Like this side quest you may encounter in Shatterscarp, the third region you'll explore on your journey through the... O sea, no es completamente realista, ¿verdad? Pero se entiende que es digamos, un intento de ser realista. Pero no es realista, no se ve realista, se ve como un videojuego, ¿no? Es que a veces hacen juegos que parecen realidad. Este juego no va para ese lado. The living lands. As you're exploring, you come across the bodies of these fallen soldiers. And as you explore the remains of the battle, it's up to you to determine who, if anyone, is at fault. Just a ¿Quién tuvo la culpa? Manu, Kiri, Naoki, and me. Training under Captain Ruiki. Trying to keep Thirdborn safe. In other words, you're a gang of vigilantes. Not that I'm one to judge. Here. Take my badge. Take everyone's. Our families deserve to know we fought and died for them. Making the right choice isn't always what it seems. We embrace moral nuance and gray areas, trusting players to make tough decisions in complicated situations. My squad and I rested in the cave by the water last night, and as we were sleeping, we were ambushed by those miserable Zorips. I was so surprised, and it was so dark. I just got separated from everyone else. Look, I can't face those monsters alone, but I have to know if anyone else made it out. Of course he did. Sergeant Asui never has a thought he won't say out loud. So what did he tell you? That Captain Ruiki was sick? That I was paranoid? That I was a dumb baby? I heard it all often and loudly. Wait, if you found Sergeant Asui, why is he not here with you? What happened? At the end of the quest, you have a choice. When you confront Private Naoki, if you believe the story he's told you, you can hand over the badges and let him go back home. You're right.
Real battle isn't something you can prepare for, is it? It's not my fault. Mae, se ve bonito. Se ve bonito. El juego se ve bonito. No, they should have never have camped in the cave. I'll take the badges. I'm going back to Thirdborn. But if you confront him, if you believe that he fled the site of the battle as an act of cowardice, then he might challenge you to a fight to reclaim his honor. Either way, when you return to town, you'll see the consequences of your actions and the choices you made during. Mae, sí. Prácticamente eso también pasa en Skyrim, digamos. Yo, digamos, en mi save de Nintendo Switch que yo tengo de Skyrim, hay un pueblo que yo estoy completamente invalidado de ir. Porque si yo entro a ese pueblo, me matan. Porque hice demasiado desorden. This quest. Creating an immersive experience like Avowed is anchored in the world we build. Art director Matt Hansen and the team have worked to create a unique, colorful, and dynamic visual style. From the outset, we knew that we wanted Avowed setting to feel rich, weird, and wonderful. Mae, eso sí me gusta bastante, que los escenarios de estos juegos de fantasía son súper épicos y realmente son súper atrayentes. We found inspiration in a wide swath of real-world cultures, helping us create a unique RPG experience. By contrasting the Esa hora siempre me ha gustado, desde siempre me ha gustado ese tipo de oscuridad con esas cosas celestes, mae. Lo usan en todo lado, pero se ve tan chiva, mae. vibrant with the dull, or verdant spaces with sickly ones, we can better deliver complex emotional experiences for our players. The Living Lands is a continent of untamed valleys with widely varied biomes, from luxuriant forests to volcanic wastes, and each of those regions itself is a conflux of storied landscapes. All of the regions have a lot of special things associated with them, but I have a deep place in my heart for Shatterscarp. Shadowscarp. As you're wandering the wastes of Shatterscarp, Otra cosa que les pasa mucho a estos juegos, no sé si se pasará en este, ¿verdad? Es que en estos mundos abiertos, ¿verdad? A veces tiende a ser un poquito vacío, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado entre eso, ¿no? Que no sea nada más caminar y caminar hasta el siguiente pueblo y esas cosas así, sino que tenga cosas que hacer durante el camino. Cosa que se muy bien, por ejemplo, Skyrim, que se contaba ladrones, gente pidiendo la ayuda. De todo. De Skyrim uno no sabía qué pasaba a la vuelta de la esquina. Siempre pasaba algo. Ay, lo muteé, mae. destitute, muted tones of a wasteland of sand, O sea, para asegurarme que and marching in towards a beautiful oasis. There's the opportunity mae, está demasiado guapo eso, digamos. there for life, for adventure, and even a little danger. We hope you've enjoyed this look at Avowed. We're thrilled to share more about the game in the coming months, and we can't wait for you to explore the Living Lands when Avowed launches The Living Lands. this fall. A mí, honestamente, en estos juegos yo necesito la tercera persona. La primera persona a mí me hace que me pierda mucho. Entonces espero que tenga opción de tercera persona. Está chivísimo ese logo, está súper chiva. Y honestamente sí le daría la oportunidad. No solamente porque va a estar en Game Pass, yo tengo Xbox, así que tengo Game Pass. Pero también porque estos juegos RPG de mundo abiertos, fantasía, me llaman bastante la atención. Y que está para Fall 2024. Para buscar aquí una para Fall 2024. Estás hablando de que está para septiembre en adelante. Ok, está bien. Voy a ver eso aquí por si acaso ocupo más información, sacarle de acá. Listo, chicos, continuemos entonces. Muy bien. Next. Ya sabemos que Abode va a estar para este año por ahí de otoño. Ok, sigue Hellblade 2.
Por cierto, Hellblade 1 está en Game Pass, ¿verdad? Por si quieren jugarlo. Y el Hellblade 1 no es exclusivo de Xbox. De hecho, fue exclusivo de PlayStation al principio. Entonces, pueden jugarlo tanto en Play como en Xbox. Y también creo que hay una versión en Switch, pero creo que es Cloud. Creo. Hi, I'm Don Matthews, studio head here at Ninja Theory in Cambridge, UK. We're now in the final months of development on Senua's Último desarrollo de Senua. Últimos meses, man. saga Hellblade 2. And the team is working hard to bring you an unforgettable Este es un juego que sí se caracteriza mucho porque le buscan mucho hacer el realismo de las cosas. Tengo que para traer un poquito más de café. Más, ya casi vengo. Deme un segundito. Listo, más. Perdón. Les decía que este juego sí se basa mucho en que se vea hermoso, que sea realmente guapo, que sea muy gráfico, ¿verdad? Y que interprete mucho la realidad. journey into Senua's unique world Pero, and her battle for survival, where we have once again combined high fidelity and immersive presentation with a shorter, narrative-led experience that focuses on the things that we really care about, and that we hope you care about too. You see how small you are. You see how the pitiless qué bueno eso, mae. Se ve tan chido, mae. world stamps you down. Senua is back with a new quest. She wants to stop Ella es la personaje que hace a Senua, ¿no? Ella es Senua. the Vikings who raided her village right at their source, in Iceland. But not just her quest has changed. Senua herself has grown since De hecho, se parece un montón a Senua, digamos. Increíblemente lo que se parece. the first Hellblade. She's made peace with her past and is no longer in such fear of her visions and voices. While the Furies are still her constant companions, she encounters new people along the way, some of which will value her unique perspective, and others Mae, ven que sí es algo como que necesitan que sea muy realista, que todo lo tienen que, o sea, todo es demasiado realista. Está chido, en realidad me gusta. who will reject it. Little by little, this settlement Es como un juego que se centra demasiado en que se vea realista. became my tribe. In the game, Senua arrives in 10th century Iceland on the trail of the Vikings who have been enslaving her people. In the story, we're trying to be as faithful to history as we can up to a point, establishing a solid framework and then building more surreal elements on top. Senua will face up to giants who have plunged the land into chaos, and which in turn has seen the rise of the Droiga, a violent threat that has swept through the settlements that she'll discover. Senua Ma, esos sonidos de la Mae sufriendo por cada... O sea, que realmente no son un superhéroe, sino que todo le cuesta un toque épico, Mae. Me recuerda mucho, por ejemplo, a los Tomb Raiders de la última trilogía que sacaron, que la Lara Croft es una Lara Croft que realmente todo le cuesta. En especial el primero. En el primero es que la Mae todo le cuesta demasiado. Entonces uno siente que la Mae es vulnerable, Mae. Aquí se ve justamente en este momento que la Mae lo que hizo ahí le costó. will make new enemies and also new allies who will come to see her unique perspective as a beacon of hope. And she'll discover, along with us, how this viewpoint can have its advantages. Mae, se ve hermosísimo, digamos. A sign. Senua is a Celtic warrior who experiences psychosis, seeing things that other people don't, hearing voices, and having unique beliefs about the world around her. To bring Senua's perspective of the world to life in a truthful way, we have once again worked closely with Professor Paul Fletcher at the University of Cambridge, as well as people with lived experience of psychosis. What does that mean? What does that mean? It's terrifying. Players will find them Ma, ese juego hay que jugarlo siempre con audífonos o algo así porque usa mucho
las voces que tiene Senua en la cabeza. Themselves traversing beautiful and hostile environments, seeking answers from patterns and signs that Senua sees in her own unique way, and battling through encounters with enemies that will push Senua to her limits. On Saga, we've taken Increíbles esos gráficos. O sea, realmente uno dice, esto es una movie, digamos. everything to the next level. With a new motion capture space, a bigger stage team, a stunt crew, and a new cast. We spent a lot of time planning the motion capture shoots, thinking of what event. Y esta actriz que hace Senua, realmente ella, o sea, entrega alma, vida y corazón en ser Senua, mae. Ya he visto los otros trailers y es siempre épico lo que ella hace con el personaje. Y como esta gente de Ninja Theory se llaman los más. O Ninja, el Team Ninja, perdón. Ninja Theory, el Team Ninja. Más, como estos mobs realmente se concentran en que la significación de Senua sea perfecta, mae. Would be good to bring into this fight. Like, how can we make this fight feel different from the previous fight? We have all new combat for the sequel. One of our key goals was the ability to actually tell a story throughout it. Oh! It does feel very different from the first game, but it's very brutal and you're very invested in it. Senua isn't a superhero. She's fighting for survival. Exacto, ella no es una superhéroe, ella está luchando para sobrevivir y se nota, se ve en el gameplay, man. And we want the player to feel her struggle in every step of her journey. Yo que le decía que se parece mucho a lo de Lara Croft, ¿verdad? Que la Lara Croft de la última trilogía que sacaron de Tomb Raider es una mae que en el primer juego se nota más. Tal vez en los otros dos ella se ve más guerrera, pero en el primer juego se nota que todo le cuesta tanto, ¿verdad? Y es tan chida porque, o sea, realmente la mae sufre para llegar a donde llega. Ese juego es increíblemente bueno. We want the player to always feel like they just scraped through, just survived it. Mel knows Senua better than anyone, better than I do. Her instincts are amazing, and she really doesn't need much help from me. On stage, our main focus is storytelling. So I get to watch the actors and see all the beautiful expressions on their faces. And then I have to wait a little while, and then I get to see that all again, in-game, in costume, on location, everything. It's a great experience, a great process. Every discipline in the studio is unified in achieving a deep level of immersion. Wow. ¿Vieron la diferencia entre esta ambientación y la de Baud? Esta ambientación sí está más hacia realista, tal vez. Incluso este plano que está acá se puede parecer en alguna forma al de a Plague Tale, ¿verdad? Es como parecido a un plano que uno podría ver en esos juegos de Plague Tale. To help suspend your disbelief and pull you into. Y Plague Tale también es un juego que se basa demasiado en la parte gráfica, de hecho es un juego bonito. A mí no me gusta la segunda parte, pero me encantó, la segunda parte no me gustó tanto, pero sí, gráficamente hablando es increíble. Senua's story. We were lucky enough to do a few reference gathering trips in Iceland. You have to be there. The sense of... Es que claro, en Islandia, ¿quién no? ¿No ve qué escenarios más chivas tienen? Increíble, Es más, creo que muchas películas de fantasía también se van a Islandia. Toman cualquier cosa y ya es un escenario fantasioso. Scale, everything is incredible. Es hermoso, and you see a scene or you see a small section of the game and you're like, yeah, that works. That's amazing. Senua experiences reality differently, and a part of this manifests in the voices she hears. Es lo que le decía, que hay que oírlo con audífonos porque el juego... O sea, esta mae es, digamos que esquizofrénica. Entonces tiene muchas voces en la cabeza. These voices que le afectan. Come to life through binaural audio, which provides a good representation of this type of auditory hallucinations. As we focus in immersion, binaural audio is perfect for this because through headphones, you surround yourself in a three-dimensional space. In the first game, we only applied to the voices that Senua listens in her head,
in this game through spatial audio technology and some extra little things within the game. There is music that is binaural. Every single sound. Ok, la parte binaural que nada más antes se usaba en las voces va a ser aplicado en todo el juego. Entonces, la experiencia con headset va a ser epicarda porque van a utilizar el máximo esa opción binaural, de audio binaural, para que usted se va a sentir rodeado siempre de cosas en su audífono, no solamente un estéreo común y corriente. Has the potential to be binaural, so everything is spatialized around you and it's a very beautiful experience. What will they do to her? What will we do to us? Music is a strange language in the sense that it speaks to our emotions fast and deep. It's not only about quality, it's about personality. So when you listen to Hellblade, you know it's Hellblade. Mae, tengo que terminarme el primero porque lo he dejado a medias hace mucho tiempo atrás. Y dice que es un juego realmente corto, pero yo lo dejé muy a medias. Así que será bueno empezarlo de nuevo para ver cómo termina ese juego. On the music, we are working with Heilung, which for me is a personal privilege because I really admire them. We feel their craft, their depth, their meaning in the music. It really connects with our game and elevates it to something really special. We are also working with a heavy metal singer, throat singers, and our very own Furies. They sing so beautiful, and we add that binaural touch of music. ¿Qué toque ese, mae? Como están grabando las partes binaurales, qué chiva. So this all creates a very immersive and a very special and unique experience. Es como un ASMR en videojuego, mae. Our mission here at Ninja Theory is to craft life-changing art with game-changing tech. And that's our aim in Senua's Saga Hellblade 2, is to not only see where Senua goes next, but to deliver something really meaningful for our players. My hope is that they will really Mae, esta mae, realmente ella es mis respetos, porque ella sí es de las personajes que realmente uno la ve que le pone candela, mae, cuando se trata de interpretar a un personaje. Esta mae, desde que esos últimos trailers de Senua, ¿verdad? Me encantó ese juego que hice, Fechati. Sí, está muy bueno, está muy bueno. Ella se ve que le pone candela, se ve que ella, le gusta mucho interpretar a esta muchacha, Senua. connect to Senua as a character, and even if they can't really relate to what she's going through, maybe they know someone that relates to that character and they can then understand that person better. Well, I don't want to sound cheesy, but in a way I'm Senua, right? She exists and doesn't. It exists through all of our work, through every ninja. So we all are Senua, and we are creating this character that grows and grows and grows and grows and keep growing and keep changing. So that makes it real. I'm so proud of the love, care and passion our team here at Ninja Theory are putting into Senua's Saga Hellblade 2. Ninja Theory, sí estaba bien entonces, ma. El Ninja Theory y el Team Ninja ese de los otros juegos. Se me confunden los dos siempre, ma. Our hope is to not only create a game that is great to play, but to craft an experience that leaves you thinking and feeling. From our combat gameplay through to our action set pieces, from our cinematic scenes to our puzzle solving, everything is crafted in service of Senua's Yo quiero jugar ese juego, pero ya, digamos. journey. A journey that you can embark on. ¡Wow, wow, 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 wow! 21 de mayo. Mae. 21 de mayo. Wow. On May 21st. Mae, yo voy a estar en Estados. Qué picha, mae. Yo voy a estar en Estados. Mae, es más, si estoy en Estados me traigo ese juego físico de un GameStop. Me traigo ese juego físico de un GameStop. Este Senua Hellblade. En vez de jugarlo en Game Pass, lo voy a jugar, lo compro físico, mae. Voy a estar en Estados, va a salir a precio normal. Voy a hacerlo, mae. Mae, wow, mayo 21. Wow, qué chiva. Muy bien, me gustó. Opa.
¿Quiénes son? Ah, eso es lo de Square Enix. Sí, eso medio lo que estamos hablando. Uy, sí, que. Esto me pareció súper curioso. Porque yo no sabía, digamos, de hecho es algo muy interesante, la relación de Square Enix con Microsoft es como muy friccionada, ¿verdad? Como que prácticamente Square Enix le da a poquitos a Microsoft, le da como nada más las migajitas. Para este año creo que se viene el Final Fantasy XIV, que es el online, ¿verdad? Para Xbox. Se dice que va a haber el remake y el Final Fantasy VII Remake y el Rebirth van a estar ahorita, pero no se sabe todavía. Y esto que es un mana, ¿no? Un mana nuevo, que va a estar para Xbox, pero no creo que sea, o sea, no creo que sea exclusivo. No sé si es exclusivo o no, la verdad. Greetings, Xbox players. My name is Masaru Oyamada. Producer Masaru Oyamada. for the Mana series here at Square Enix. 聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナの情報を Xbox ユーザーの皆さんにいち早くお伝えできる機会をいただけて大変光栄です。コンソールゲームとしては約17年ぶりとなる聖剣伝説シリーズの完全新作。聖剣伝説シリーズは1991年にファイナルファンタジー外伝として誕生して以降、マナと聖剣 La saga de The Secret of Mana o Mana salió de un juego que se llama Final Fantasy Adventures. 描かれる愛をテーマに個性豊かなキャラクターたち、心に響く楽曲の数々、武器の特 Yo prefiero estos juegos de Square Enix, que son más fantasiosos, como por decirles el Dragon Quest, ¿verdad? Que la saga principal de Final Fantasy, que ya está muy random, man. Y igual siempre buscan como hacerla realista. Me gusta más el RPG fantasioso, man. 特性を生かして戦うアクション RPG としてこれまでに17作発売され長らく愛さ Y spoiler alert, nunca me he jugado un Mana en mi vida. れてきました。本作は30年以上の歴史あるシリーズの最新作となるため、これまで培われてきた聖剣伝説としての世界をしっかり感じられるものを目指して鋭意制作中です。フィールドでは自然や精霊とのつながりを感じられる色彩豊かな聖剣伝説の世界を体験してもらえると思います。シリーズ同じ Mae, se ve hermoso, digamos. Se ve hermoso. Quiero. のモンスターたちも本作に登場しています。Medio hack and slash. 今回これらのおなじみのモンスターたちを作り出した聖剣伝説の生みの親である石井浩一さんとともに聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナの内容を紹介していきたいと思います。 Hello, I am Koichi Ishii from Grabs. I am so happy to introduce the newest game in the Mana series to Xbox players. 初期の頃からシリーズ作品に登場しているモンスター Ya vacilón, ¿verdad? Y aún así, digamos, este mob que es diferente a, digamos, que al que hace de Dragon Quest, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese mae? ¿Cómo se llama el dibujante de Dragon Quest? Se me olvidó el nombre, que es el mismo de Dragon Ball, man. Drawer. Se llama... ¿Cómo se llama ese mae? Se me olvidó el nombre, weón. O sea, yo estoy buscando. Designer. Akira Toriyama. Disculpe por no recordarme el nombre. De Akira, o sea, y si usted ve este mae, tienen como una línea, ¿no? 中には小学生の頃す Tiene como una でにイ línea メージができ que て se いたもの parecen. もあります。今作では初めはドット絵から Es スタートし difícil たモンスターたち realmente をどのような estar en 形 un で最 estudio 新化して que 聖 saca 剣伝説 Dragon Quest con Akira Toriyama, Final Fantasy con sus grupos desarrolladores y Mana, que tiene que estar, tal vez no a la altura de esos dos, pero no se puede quedar atrás tampoco. ビジョンズ・オブ・マナに落とし込むか、デザインの方向性からモデルの完成イメージまでを監修する立場でプロジェクトに参加しました。
聖剣伝説ファイナル Ma, es que ¿qué se diferencia esto a lo de Akira Toriyama? Realmente muy poco. Yo lo veo y digo, ma, esto es Akira Toriyama. Pero obviamente no es. ファンタジー外伝を作っていた頃から、自分の頭の中ではモンスターたちは立体的に生き生きと動いて、これまで自分が携わった作品 Todos estos maes pueden ser fácil de Dragon Quest. Así, facilísimo. Todos. では、それらをどうやって当時の技術で表現できるかにこだわって作ってきました。最新作では、聖剣伝説のモンスターたちのただ可愛いだけではなく、恐ろしさの部分もしっかりと表現できているので、バトル中はモンスターたちの表情にも注目してください。これまで聖剣伝説シリーズには空を旅する海を渡る手助けをしてくれる頼もしい仲間たちがいましたが、今作には広大なフィールド探 Me encanta esa escenografía. Eso sí me gusta. Me gusta bastante. Tal vez algunos dirán que se ve demasiado fantasiosa, pero a mí me encantan esos colores. Me encanta que se vea como un videojuego y no que sea realista. En realidad prefiero estos videojuegos RPGs que los videojuegos realistas RPGs, man. 探検に欠かせない新たな仲間が登場します。陸上を猛スピードで駆け回ってくれるピックルも石井さんが新たに考案してくださっています。新たな仲間を考えるにあたっては、今作のマスコットキャラクターになるくらい可愛い動物にしたいという漠然とした思いがありました。その上で、ヨークシャテリアの毛並み、見た目アルマジルによく似た仙山港や古代エジプト神のアヌビスの子供といった具体的なイメージが浮かんできて、Ojalá que se pueda customizar el animal de uno en esa mascota. Sería chidísimo. それぞれの特徴を取り入れながらラフデザインを書き起こしました。デザイナーにもアイデアを出してもらいながら、足の長さや丸まった時のイメージなど、ゲームの中での見え方も考えながら調整を重ねていき、ピックルは誕生しました。Estamos claros que ese juego no grita al next gen, ¿verdad? Por ningún lado. Es un juego que está bonito y todo, pero es un juego que una Play 4 le corre fácil. もう一つの挑戦は楽曲面です。過去様々なコンポーザ Es más, diría que incluso en Switch se puede correr ese juego. ーが携わられた楽曲の雰囲気が感じられつつも、最新作として素晴らしい新たな楽曲が生まれました。 BGM でもしっかり聖剣伝説シリーズらしさを感じてもらえると思います。過去シリーズの楽曲を手掛けたクリエイターたちが全100曲という大ボリュームの制作に挑んでくれました。新たな試みとしてフィールドの探索からバトルまでをシームレスに体験できるよう、今作ではインタラクティブミュージックを導入しており、冒険の没入感を高めてくれます。探索中の BGM がバトルに入った瞬間、アレンジが切り替わる様を実際に聞いてみましょう。A mí me suena puro Dragon Quest, pero suena chido. Buenísimo. Más es que Dragon Quest tiene una música tan increíble, man. 今作はアクション RPG 聖剣伝説のアクション部分が強化されています。空中でのアクションがバトルの鍵となっており、武器での攻撃だけでなく魔法での攻撃も可能になっています。そして本作ならではの特徴として、聖剣伝説シリーズではおなじみの精霊たちがいますが、 Qué chido ese dragón planta, man. Se ve demasiado guapo. その力を宿した武器を使うとバトルを手助けしてくれるようになります。精霊によっては様々な特性の違いがありますので、その効果とともに聖剣伝説の世界らしい不思議な力で爽快なバトルを楽しんでいただけます。オリジナルモンスターやピックルにも注目してほしいのですが、聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナーは聖剣伝説らしさを感じてもらえる作品になるよう、小山田君を中心にチームのみんなが頑張って作ってくれていますので、ぜひ発売日を楽しみに待っていてください。Mae, sí, está bonito el juego, me gusta bastante. No sé si lo jugaría en Xbox. Mae, ojalá la sacaran para Switch, porque es un juego 100% Switch Play, digamos. 私自身もプレイするのを楽しみにしています。
聖剣伝説シリーズとして初めて La primera vez que Mana Series se lanzará en Xbox. What the fuck, man? Xbox ユーザーの皆さんにお届けする本作聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナは今後も様々な情報をお届けしていきますのでぜひご期待ください。この夏この忘れられない冒険を Xbox ユーザーの皆さんに楽しんでいただける日が今から待ちきれません。 Verano. Verano 2024, ma. Eso estamos cerca, ma. Verano 2024, ma. Junio. De junio a septiembre. A mitad de año. Nada mal. Muy bien, muy bien. Pues tenemos un juego en mayo, un juego en junio y un juego por ahí de septiembre a diciembre. Que es el About. Next. Sigue. Ok, Oxide. Oxide Games. Hello, and welcome to Oxide Games. We founded the studio in 2013 with our decades of personal experience building some of the most beloved strategy games of all time, like Civilization V. We came together. Ok, estamos hablando de Civilization. Wow, qué difícil, porque yo sé ese real-time strategy, realmente, yo, desde Age of Empires 2 no juego ninguno, se lo juro. Jugué el 4, un segundito, Age of Empires 4, pero no jugué mucho, como, o sea, no lo jugué profundamente, así que, sí. Qué difícil, man, porque es un, no sé si sea un modo, hola Mike, no sé si sea un modo de juego que la gente todavía esté esperando, digamos. Aunque Civilization creo que son muy vendidos, no estoy seguro. To create something new and innovative in a genre we all love. Bueno, pero no se llama, eso no es un RTS. Un RTS sería estilo Fire Emblem, digamos, o los XCOM. Es diferente este modo, no se llama RTS. Ara History Untold is the game we've dreamt of making. Ara se llama, Ara History Untold. Ara is an homage to historical gamers, strategy gamers, 4X gamers. Ve, o sea, juegos históricos, Age of Empires, al de estrategia, ok, sí. Y no sé qué son los jugadores 4X, eso sí que no sé qué significa eso. ¿Qué significa un jugador 4X? Ni idea. It features all the depth and gameplay fans of this genre love, where you'll explore the world, expand your nation, govern your people, and engage with your rivals on the international stage. But it isn't just more of the same. With Ara, we wanted to... ¿Se puede considerar un RTS o no se puede considerar un RTS? No estoy seguro, man. Un real-time strategy también puede ser, ¿verdad? Pero es más como un Age of Empires, pero obviamente con anabólicos, ¿verdad? Challenge some of the preconceived notions about the genre, push it forward in a modern, empowering, and truly compelling and approachable way. For example, we have over 100 instruments on display in the office, which are all things that we purchased in order to add to the soundtrack and expand the game and make it really good. Hi, Dan. That's Dan. We started in his basement. It's been an amazing process to see from concept to completion. We started small, building a robust game engine, questioning our design assumptions, and prototyping. Debe ser bien difícil construir un juego de estos, man. Debe ser bien... Cualquier juego debe ser difícil construirlo. Pero un juego así, ¿verdad? Que uno va evolucionando el mapa y la civilización, ¿verdad? De acuerdo a sus recursos y, por ejemplo, que va cambiando de eras. ¡Wow! Out features, rediscovering what made us fall in love with strategy games. Y hay gente que juega esta hora online, digamos, no sé cómo hace. In the first place. The end result is Ara, the historical grand strategy game that presents Se ve que va a ser enorme, perro. Se ve que va a ser enorme. a living world where you can rule how you want to rule and chart your own path to becoming the most prestigious nation on the planet. For Ara, we knew we needed deep systems with outcomes that encourage exploration and give players the power to experiment and make meaningful strategic choices while still... Y, o sea, se nota que los más son súper experimentados. Ojalá estén considerando
también a los newbies, ¿verdad? Porque, wow, o sea, yo veo esto y estoy perdidísimo. Yo me imagino que debe haber un sistema de ayudas para que haya cosas medio automáticas y obviamente sistemas sin ayudas donde el pro gamer, el famoso 4X que llaman ahora ahí, que más sepa todas las formas de jugar, ¿verdad? Pero que tiene que haber una forma para los super newbies, digamos, para poder probarlo en paz. Having agency over their playstyle. We also wanted to explore more in different parts of history and give players from around the world the chance to see the game reflect their unique perspective and not just ours. And finally, we knew that for players to feel the impact of their decisions, they would need to see their choices reflected in the game world itself, not just through numbers on a menu. ¿Qué es ese mae azul de pie? Pregunta seria. Hay mae azul de pie atrás, digamos. One of the first differences you'll see when you dive into Aura is what we call the living world. It's a procedurally generated alternate Earth, bursting with life. And que esa parte es procedural, que es, digamos, la vida. Digamos, uno nunca va a tener el mismo mapa, digamos, que las demás personas. Porque la vida natural va cambiando. Eso está chidísimo. Intuitive, authentic, and immersive space, a blank canvas for players to paint the society of their dreams. The living world isn't just a map. It reflects the choices players make over the course of the game. They can see everything from the settling of the wilderness to cultural influence on architecture over time to the thousands of citizens living their lives and reacting. Mae, se ve gigante, se ve que tiene muchas opciones. Realmente, o sea, me gustaría probarlo, pero no sé hasta cuándo llegue, porque yo para esos juegos de estrategia soy una mierda, mae, nunca lo logro, mae. Y no soporto perder, digamos, a un bichito, porque realmente me ofusco perder un bichito de una batalla. To the changes. We want players to feel like they're truly occupying the world, leading their people as they thrive and grow. Core to the vision of Aura is our philosophy of rule how you want to rule. And no feature better exemplifies this than the prestige system. To win a game of Aura, players will compete with their rivals to build the most influential, impressive, and important nation the world has ever known. This is measured by prestige, the player's score that proves their worth as a leader. The prestige system gives players the chance to decide what kind of leader they want to be. Do they want to pursue great works of arts and culture? Military might? Scientific advancement? The choice is theirs. In Aura, there are no set victory conditions. Players get to decide what is most important to them and focus and prioritize on those goals while still being. Me gustaría probar eso para ver qué tan importante sea, digamos. Realmente dice que no hay un goal para ganar, sino que todo se maneja por medio de prestigio durante la construcción de sus mapas, o no sé cómo se llama eso. Being able to win the game. Personally, when I play Aura, I like to build triumphs. Triumphs are our collection of incredible Mae, se ve tan guapo ese juego, se ve guapísimo, digamos, o sea, se ve muy chido. monuments and architectural achievements from throughout human history. No sé si lo jugaría, pero se ve muy chido. Like the Great Pyramid of Giza. They're hard to build, but worth it, giving huge prestige bonuses and game-changing abilities to the nation that constructs them. Another aspect of Aura that I'm personally excited about is our crafting system. The crafting system offers a unique challenge to the player that they generally won't see often in the 4X genre. Succeeding at balancing, gathering the right things, turning them into the tools that you Metieron el crafting, el crafteo de cosas, ok. You need, and then finally getting to the outcome or reward of something like an important improvement or triumph just changes the challenge that exists in Aura compared to other 4X games. Crafting plays out in Aura at a national scale, with players honing and combining the natural resources they harvest into all manner of goods and components. Those are the foundation for everything, from international trade to improving their cities and citizens' lives, and even manufacturing the weapons necessary to draft military units. The crafting system in Aura encourages thoughtful, advanced planning. It rewards players who can see the strategic outcome of all their collective decisions. Mae, eso, justamente, que sea tan estratégico, que incluso usted ocupe las armas y todo. Mae, eso es las partes que, bueno, al menos a mí me traba un montón. Incluso, digamos, si yo juego Minecraft, por ejemplo, ahora que está jugando el Fortnite Lego, que es día, hay que craftear las cosas. Eso a mí me atrasa tanto la vida porque yo para craftear apesto, mae. And not just the individual ones. I'm proud of the work that's gone into our simultaneous turn system. Many strategy games have players alternate taking turns and reacting to their
Ah, bueno, sí, meramente con mouse y ratón, ¿verdad? Sí, exacto. Quién sabe cómo se verá este juego jugando con un control, ¿verdad? Opponent's moves. In Aura, all players' actions are resolved at the same time. This rewards players' ability to navigate uncertainty, to predict and strategically plan for a variety of scenarios in the moment. This system makes Aura just feel more real. In a typical strategy game, once your turn is finished, you have to wait for a long time. With simultaneous turns, generally speaking, those times are very Ok, son turnos simultáneos. low. You get to keep playing the game and stay engaged rather than having those periods of downtime where you're not doing anything. It's not easy sifting through all of history and picking what to include. For Aura, we wanted to offer a fresh perspective, so we looked at cultures and societies throughout the millennia with the broadest lens possible. Where this approach really shines. Me gustaría probarlo porque se ve que le está poniendo esfuerzo, pero sí es un juego que de fijo a uno le toma meses entenderlo, digamos, o sea, y llegar a algo. Is in our leaders. Leaders are so often seen as military personnel or prominent government figures, but leaders come in so many different forms. They're thought leaders, scientific and cultural prodigies, and many more. Each leader in Aura has a number of special abilities determined by their personality traits, as well as a powerful and unique leader trait informed by their contributions to world history. With a diverse global roster, we know players will find leaders that they will want to play. And even a few that may surprise them with how fun it is when those leaders are handed the reins of power. For us at Oxide, player feedback is the only way to really understand what you're making. It gives us that priceless perspective from the people we're making Aura for, you. Building the game alongside real players has given us that critical player feedback. In the end, we believe this makes for a deeper connection between the players and the game. One of my favorite examples is when we first introduced the concept of dangerous wildlife to the game. It turns out, in our first iteration, it was maybe a little bit too aggressive or disruptive. We knew we should probably make a change when one of our insiders made a forum post that was just, "Cougars, cougars, Cougars, I hate cougars! Someone get these feline demons away from me. I'm happy to report, based on more recent feedback, that I think we ended up in a good place with the overall threat level of mountain lions to a player's citizenry. It's been years of hard work to bring you a strategy. O sea, que realmente los maestros recibieron feedback de la gente para ajustarlo, digamos, a que un jugador promedio le gustaría ver. Eso fue lo que entendí. Strategy experience like no other. And we're so excited that we can finally see the finish line. We can't wait for players to get their hands on the game later this year. But the launch of Aura is only the beginning. We are going to maintain our insider program after the release date and continue to listen to players and support the game into the future. On behalf of everyone at Oxide Games, thank you for joining us today. We can't wait for you to play Aura and to create your own history. También va para fall, entonces también va para finales de año. No, finales de año no, septiembre a noviembre, ¿será? Está bien. Y sí, obviamente, PC y PC Game Pass, ese juego, digamos, para una consola está dificilísimo, digamos. Esa vara sí es legítimo a puro mouse, mae. Que tampoco está mal, sí, está bien. Realmente Xbox o Microsoft tiene para ambos mercados juegos. Ok, ahora sí viene lo de... Espero que venga lo de Indiana Jones. A la madre, ahora sí viene lo de Indiana Jones, man. Hej och välkommen till Uppsala, Sverige, här hos Machine Games. We are really excited to finally be able to share our work on Indiana Jones. Indiana Jones hasta que al fin, man. Since the first film came out, Indiana Jones has always represented the ultimate adventure. Qué difícil para las generaciones actuales querer algo de Indiana Jones cuando fui yo que disfruté Indiana Jones cuando estaba Harrison Ford joven, digamos, bueno, joven no, pero más joven que ahora, se puede asegurar. Entonces, ahora Indiana Jones significa algo para las generaciones actuales, ¿mae? O sea, por ejemplo, las últimas películas han intentado sacar algo de Indiana Jones, pero
Es que Harrison Ford está en la papa, ma, ya está viejito. Entonces, se ha costado. Y recuerdo que había una serie muy chida de Indiana Jones, joven, que se veía muy cool, pero también fue en mi época de adolescente. Entonces, o sea, de eso ha pasado 25 años, fácil, fácil. ¿Qué ha pasado con Indiana Jones como franquicia para que sea relevante para las generaciones actuales? Even today, it's one of the most iconic franchises in pop culture. In this game, you aren't just playing as Indy, you are Indiana Jones. You will see through his eyes and experience a journey that we hope lives up to the proud legacy. Digna del eminente legado de Indiana Jones. Vamos a ver si es cierto. Of Indiana Jones. When Todd Howard first told us about his vision for the game. Bueno, y suave, Machine Games es la gente de Wolfenstein, que es juegazos, por cierto. We knew we would be a very good fit to help bring it to life. I've wanted to make an Indiana Jones game forever. I'd had this idea for what it would be like and the story, what Indy was going after, what period of his life. Mae, Todd Howard sí es un mae reconocido por el mundo, era increíble, mae, ese mae. Bethesda es Todd Howard prácticamente. Life it was in, what kind of arc he was going to have. And as the years went on, I thought, who would be like the best studio in the world to make this? And it was my friends at Machine Games. I can remember pitching Lucasfilm on the game and being, a little bit nervous because, look, it's, Indiana Jones. And their response was just overwhelmingly positive, and just that excitement has bled through the whole project. And they have just been so trusting and supportive of everything that we want to do with the game. It's been a long time. I've been a fan of this my whole life, and I couldn't be more excited to show you what the team here has been up to. Ok, maes, qué emoción. Se viene lo de Indiana Jones. Prepárense porque esto va a estar bueno. Maes, estoy preocupado porque, bueno, obviamente hay muchas cosas que se pierden, digamos, por la falta de relevancia, ¿verdad? Y Indiana Jones yo creo que es una de las franquicias, digamos, o el nombre en general, que está un poquito cabizbajo en el sentido de que las últimas dos películas que salieron hace bastante tiempo y la que salió creo que el año pasado, ¿verdad? Estuvieron ahí como batallando, y las otras son muy viejas, son muy buenas pero muy viejas. Entonces hay una generación que no sabe interpretar realmente lo que es Indiana Jones, o que nunca vio Indiana Jones y que tal vez lo reconocen de, digamos, por nombre, pero no saben nada, no han visto nada, no saben absolutamente nada de Indiana Jones. Entonces, ¿qué pasa con esa gente en esos juegos de ahora? Let's take our first look at the new Indiana Jones. Vamos a ver. Uy, madre, se viene el trailer. Let me tell you what you are missing, Dr. Jones. Dr. Jones. While you were playing your pointless game, I was playing you. You're wondering if maybe you should have built yourself a life of meaning instead of ending up here, dead and forgotten in the sense of Africa. Vean ese Harrison Ford, perro, mae. Wow, le han metido bastante cariño, mae. Muy bueno se ve. ¡Au! Mae, qué locura, qué locura. Myths. History. Ok, esa es primera persona. Just different ways Como me imaginaría, claro, Machine Games. Wolfenstein, primera persona. to interpret the past. Lástima, me gustaría que fuera tercera persona, pero bueno, démosle el chance. Thousands of years of humanity's thoughts and beliefs scattered and Se ve epicardísimo esto, perro. buried. Just waiting to be found. You can't just run away from your problems, Indiana. Watch me. Madre, se ve muy chiva, me gusta cómo se ve muy chiva.
Throughout history, mankind has built sites of great spiritual significance. If you were to draw a line through these ancient sites around the globe, you get a perfectly aligned circle. Mae, eso está muy épico, se ve muy bueno. I've had run-ins with these guys before. Trust me, it ain't a walk in the park. Okay, then. Let's see if you can keep up. Me gusta porque se mantiene como esa esencia ochentera que hizo de Indiana Jones lo que es. No lo modernizaron a los tiempos modernos, sino que la gente que está como Indiana Jones también parece de la época de Indiana Jones, ¿verdad? Que no tanto nos encantó a todos nosotros de chamaquitos. What do you mean if I could keep up? Ma, eso estuvo muy épico. Patron of the fallen angels. Protector of the Chukulimani. The Great Circle. Ma, muy buen ma. Todavía no puse la tienda argentina, bro. Quiero GTA donde me puedo comprarlo. En Turquía, perro. Fácil. You have any idea how old that was? Está súper chiva. Este Indiana Jones, man. Indiana Jones is such an iconic character, and he means so much to so many people. Everyone here at the studio has their own indie stories and memories. Most of us grew up with his adventures and have been... Mae, sí, yo esperaría que se resuelva pronto, pero por ahora sí empieza Turquía, mae. Turquía no es tan risiblemente barato, pero sí funciona. Fans of the movies and the character for years. He's a brilliant archaeologist, he's a charismatic everyman, he's passionate and determined. And for us, he's synonymous with adventure. Sí, mae, exacto. Antes de Uncharted, antes de Lara Croft, antes de todos esos personajes de aventuras, estaba Indiana Jones, ¿verdad? Tal vez la gente de ahora reconozca más a Nathan Drake que a Indiana Jones, o a Lara Croft que Indiana Jones. E incluso diría yo que Lara Croft también está medio olvidada, pero ok. Pero Indiana Jones era el personaje de aventura que nosotros de chamacos conocimos, antes de Nathan Drake y antes de Lara Croft, ¿verdad? Entonces sí, es el personaje icónico de uno de aventuras, man. Now we have the opportunity to tell a new Indiana Jones story for a modern gaming audience. Our game is all about putting you in Indy's shoes, letting you see and feel what he sees and feels. For us at Machine Games, we do that best through first person. It's the ideal perspective to bring you into the rich, exciting and interactive world we've built. We believe that being up close and personal to the adventure is key, making each action feel like your own. Whether it's cracking your whip, solving puzzles in ancient temples, or seeing your knuckles go bloody in a fistfight, all of these moments are much more intense in first person. But we still... Sí, yo lo primero de Indiana Jones fue lo del Lego. Allá tenía... Imagínese, mae. Imagínese. Sí. Increíble, mae. Es que ha estado... De hecho, ¿desde hace cuánto tiempo no sale un juego de Indiana Jones? Hace demasiado tiempo no sale un juego de Indiana Jones. I want you to have those moments. Seeing his iconic silhouette with the hat, the whip, and so for things like cutscenes and environmental traversal, we pull the camera back for a third-person view. Indiana Jones and the Great Circle is set between Raiders of the Lost Ark and The Last Crusade. Qué bueno, mae, claro. Está, digamos, en el mundo de Indiana Jones, Circle is ¿verdad? set between Raiders. El mundo de Indiana Jones está entre la 2 y la 3. Raiders of the Lost Ark and The Last Crusade. When our game begins, Indiana is working at Marshall College.
He wakes up in the middle of the night to the sounds of a break-in and rushes to confront the thief in the college museum. The mysterious giant of a man makes off with what seems to be... Mae, qué bien se ve ese Harrison Ford, mae. Bueno, no Harrison Ford, ¿verdad? Pero, o sea, súper bien interpretado, mae. a historically insignificant artifact, sparking Indiana's curiosity. Who the hell are you? Following the trail, Indiana heads to the Vatican, hoping to learn why this particular relic was stolen, and discovers that things aren't what they appear. He starts pulling at the strings of a mystery, and it all unravels until he has no choice but to see it through to the end, whatever the end may be. On next plane to Rome. Stop. Need help. Stop. Meet me in Vatican. Stop. Indy. Mae, qué bueno, le acaban de mandar un... ¿Cómo se llama eso, mae? Un código Morse. We always talk about how clever Indiana Jones is. That had to be one of our guiding principles when we were thinking about the type of game we were making. It wouldn't be Indy if he wasn't using his wits to get through the situation. The most authentic Indiana Jones experience we can make is the one that makes you think first. Getting the hang of this. Sure, there will be some obstacles that will be more easily overcome with the revolver or a gun taken from a disarmed guard. But I think most of the time you'll have more fun and, to be honest, a more genuine indie experience by finding more clever ways to solve the problem. Buenísimo, man. We always want to be offering more solutions, whether it's trying a different path through the environment to get around enemies, observing enemy patrols and using them to your advantage, or using the tools at your disposal, like the whip. It's an amazing global adventure, with action propelling you through your journey. We have Mae, qué épico. Se ve demasiado épico todo esto. these really diverse environments for you to explore. Indy's journey Mae, se ve hermoso, mae. will take him to the forgotten temples of Sukhothai, the pyramids of Egypt, the snow-peaked Himalayas, and beyond. We look carefully at each location and the time period the game is set in, and we're trying to make it as authentic and accurate as possible. We love creating rich, vibrant worlds, and in this game, we also had the goal of making Esa hermosura, mae. it feel like a true cinematic Indiana Jones adventure. One of the biggest ways to do Mae, Machine Games se está sacando la caca con este juego, mae, realmente. Porque es por ejemplo, los Wolfensteins son juegos muy gráficos, muy chivas, pero digamos que las pantallas, ¿verdad? Los escenarios son muy cortos y muy lineales. En este juego les están sacando la chorra. Es más, yo diría que incluso que el Wolfenstein, que es cooperativo de 2 personas, que es un poquito más abierto, fue una medio prueba de cómo serían los más haciendo un juego más abierto que los Wolfensteins, porque los Wolfensteins son generalmente ahí, no sé, escenarios cortos al grano de balazos. that is with the music. John Williams is the original composer for the indie films, and we're really lucky to have found Gordy Hub, a composer who's been able to capture Williams' essence with his score for The Great Circle. We also take a very movie-like approach to things like cinematics. We're very physical with our production style. We use a lot of stunt actors. Things like Mae, qué vara más chida, se lo juro, está chidísima. this help us bridge the gap between making a game and making a movie. And of course, our characters do a lot to help bring the world to life as well. Next to Indy, Gina is our other main protagonist. Where Indy is pursuing answers just for the sake of curiosity, Gina has a personal stake in getting to the bottom of the core mystery. Gina is an investigative reporter who has a lot riding on this adventure. She's been tracking a lead for some time, and now she's found an ally in this determined American professor. Their paths are intertwined, and they'll need each other. Mae, me dieron demasiado ganas de ver Indiana Jones, digamos. Demasiadas ganas tengo de ver en este momento una película de Indiana Jones. In order Es más, creo que voy a ver la última con tal de sacarme el clavo, ¿verdad? Después no lo he visto. Y después me voy a ver las primeras, man. to get to the bottom of this mystery. Okay, then. Let's see. Mae, eso se ve increíblemente chiva, digamos. Mae, gráficamente hablando se ve súper bien. Thank you. Fight. What do you mean if I can keep up?
We always love our villains and think we might have found our favorite one yet in Emmerich Voss. He's this intensely psychological man. He's obsessed with the human mind and manipulating it. He's highly intelligent and the perfect foil for Indy. They're both brilliant people, compelled by their passions and obsessions, but driven down wildly different roads. He creeps up on you and gets under your skin like he gets under Indy's skin. It's captivating. Dead and forgotten in the sense of Africa. One of our mottos for Indiana Jones and the Great Circle is adventure first. But in every indie adventure, there are always those moments where he finds himself in the action. That's been one of those balancing acts for us, and we've ended up with this sort of hybrid experience that mixes melee combat, stealth, and gunplay. How you approach any given situation is up to you. You may choose to sneak around an enemy patrol, or maybe you'll just pick up a shovel and whack them on the back of their head. And when you can't use your wits, you got Indy's most iconic tool. Just like you see in the movies, one of our goals has been to make the whip as fun and multi-purpose as possible. We want it integrated into every aspect of the game. You can use it as a traversal tool to make your way around the environment. You can use it as a distraction. Qué buena esa, And yes, mae. you can absolutely use it in combat. Everything you'd expect from Indy's whip. Qué bueno. And hopefully a little bit more. Puzzles are a key feature in our game. The spirit of discovery is so important to Indiana Jones. Obviously, there are a handful of puzzles on the main path, but a lot of the puzzles are optional and are just there for the players who want to experience them. Epic traps. ¿Cómo? El afán del descubrimiento es importante no para Indiana Jones, aunque muchos son opcionales. Ah, mae. And are just there for the players who want to experience them. O sea, los puzzles, va a haber una forma directa de pasar y una forma de hacer el puzzle. Eso que acaba de entender. Epic traps, small secrets, and hidden puzzles that blend right in with their surroundings. One thing I love about our game is the level of interactivity that we have. We have this world of mystery where anything could potentially hide a secret. The more you look, the more you'll discover. Ma, me encanta cómo hacen las escenografías de estilo realmente. Así sería una película de Indiana Jones. Así justamente. Ese tipo de toma, digamos. Pero esto es un videojuego, no es una toma, ¿verdad? Es una vara creada por computadora. Pero así sería una toma de Indiana Jones. Oh, you gotta be kidding me. I want to thank you all for joining us for our big reveal of Indiana Jones and the Great Circle. Machine Games is known for creating these rollercoaster experiences with huge set pieces, surprising twists, and immersive narratives. It's exciting for us that we have been able to stay so true to the Indiana Jones franchise and create such an authentic experience while still being able to showcase what makes us us. We are making a game for everyone, whether you are very familiar with the franchise or not. Because at the heart of Indiana Jones is an incredible adventure, and I think that's something everyone wants to be part of. I'm also very excited to announce that Indiana Jones and the Great Circle will be coming later this year. Este año sale, perro. And we cannot wait to share more soon. Beto Howard atrás, robándose una vara. ...2024... Se me hace que este va a ser el cierre del año de Xbox, ¿verdad? Noviembre. Tienen un juegazo. Se ve que es un juegazo. Y se ve que le ha metido cariño. Yo le tengo fe a este juego, la verdad. Se ve bastante bueno. 2024, finales, noviembre, fácil. Estuvo bastante bueno ese evento, man. Ok, entonces del evento, el About, que es como un Skyrim 2024.
de ahí está bien, hay gente que le gusta ese tipo de juegos. A mí me gusta mucho ese tipo de juegos en realidad. Me gusta mucho el RPG fantasía, así que lo más seguro lo voy a probar en Game Pass. Después está el ARA, que me gustaría probarlo, aunque no tengo mucha fe porque yo de esos juegos no soy muy fan, honestamente. Luego el Vision of Mana, que, bueno, la primera que va a salir para Xbox. Un Mana en sí. Y me encantaría jugarlo, pero en Switch, no tanto en Xbox, pero está bien. Después es Senua Saga Hellblade, que de fijo voy a ver si lo compro y físico y todo ese juego, mae. Porque voy a estar en Miami en ese tiempo, así que lo más seguro lo pueda conseguir físico. Y Indiana Jones, que también de fijo lo quiero jugar, mae. Entonces digamos que de 5 juegos, 3, 4 por el Bishop of Mana, 3, 4 digamos, juegos que yo jugaría este año de Xbox. Aunque el Bishop of Mana me gustaría jugarlo en Switch, pero bueno, no sabemos cómo va a salir. Spyro, no, de hecho, cuando los hombres anunciaron, bueno, esa gente anunció quiénes iban a estar, dijeron prácticamente esos 4 estudios, ¿verdad? Machine Games, Ninja Theory, Excedia, como se llama la gente de ARA, y Obsidian. O sea, no se puede esperar nada todavía. Uy, aquí viene algo, mae. Aquí viene algo, mae. ¿O qué será eso? Okay. Should I take one? Is it animals, children, and game developers? Our mission here at Ninja Theory is to craft life-changing art with game-changing tech. Este juego va fijo. Está buenísimo. Este juego lo podría probar en PC. No es lo mío. Hay gente que le gusta, hay gente que no. Pero bueno, le probé la prueba en realidad. Sí, le probé la prueba. Core to the vision of Ara is our Lo que pasa es que no creo que me enganche, man. philosophy of rule how you want to rule. Stay happy. El About sí me gustaría probarlo porque me gustan mucho los RPGs de mundo abierto, estilo fantasía. Yo fui feliz cuando jugué Skyrim, así que bueno. Creating an immersive experience like Avowed is anchored in the world we build. Y este juego se ve súper epicardo, así que ese sí que no tiene pérdida. Just playing as indie, you are Indiana Jones. Este es el único juego que yo diría, hey bro, he visto que el EAFC está en descuento, en serio. Aproveche, perro. Si es para Switch, es el mejor FIFA que han hecho. is Masaru Oyamada. 今作はアクション RPG 聖剣伝説のアクション部分が強化されています。 Mae, ese juego me gustaría comprarlo para Switch, mae. No creo que sea exclusivo de Xbox. Un Mana no va a ser exclusivo de Xbox. Para nada. Se llama Visions of Mana. Digamos, para ver qué es ese juego. Visions of Mana. Ya se veía. Ok, para Play 5, Play 4, Xbox Series X y S y Windows. Ok. No está para Switch, mae. Qué lástima, mae. Saldrá en su momento, fijo. Dice, mae, está como en 8 rojos en Xbox. ¿Cuál? ¿El EA 24? Ah, en serio, está bien barato, mae. Yo tengo para Switch, imagínense, mae. Yo tengo el EA 24 para Switch, mae. Y lo juego un montón. Y eso que está para Switch, imagínense. Ahí lo tengo, ahí está. Ahí está el bichillo. Ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve. Sí, mae. Está barato, mae. Está barato y es un juego bastante bueno. Está muy bien hecho ese EA 24. Mira, a mí me gusta, man. Vea, y yo lo juego en Switch, man. ¿Opa? Ah, bueno. Thanks for watching. Se acabó. Se acabó. Bueno, maes. Uy, Elder. Ok, no. ¿Yo qué? Maes, honestamente me gustó bastante. No se prendió la luz. Alexa, prende la oficina. Listo.
Honestamente, me gustó. Uy, ¿qué es eso? Ah, ok. Me gustó bastante, me gustó bastante, me gustó bastante lo que se vio. No me está pegando como aquí. A ver. Ahí está, ¿no? Honestamente, creería que los juegos que salieron, que fueron 5, 4, son super jugables. El Ara es el que yo no estoy muy seguro porque ese Ara no es un juego que yo jugaría, honestamente. ¿Verdad? Pero fuera de eso, lo demás me gustó bastante. Y ese Ara está para Windows. Creo que ya había salido entonces, es. ¿Y ahora está para Game Pass o qué? Vamos a ver. Ah, llegará a PC y Game Pass, sí, exacto. Sí, Maes, el Ara es el único que yo no quiero quedar como en stand-by porque no es un tipo de juego que sea tan popular ahora, ¿verdad? Pero lo que es el Indiana Jones y el Hellblade van fijos. Y el famosísimo About está muy épico, la verdad. Me encanta esto que pusieron, mae. Esto, mae, este bichito de aquí. No sé, la portada, ¿será? Mae, se ve súper chiva. Súper chiva. Y la verdad que sí me gusta bastante el juego, se ve muy chiva. Entonces, y a mí me gusta mucho ese estilo RPG de fantasía. Así que estoy contento con eso. Ustedes no sé qué le dirán. Yo estoy contento con lo que vi, la verdad, mae. Muy contento estoy con lo que vi. Muy chiva. Dice, pienso yo que fue un buen evento. Un evento cortito, un evento corto, pero al grano. Bastante, bastante, bastante bueno. Con juegos que son bastante interesantes. No todo lo que va a salir de Xbox, sino que parte de lo que va a salir de Xbox. Yo me imagino que tienen que venir más eventos. Mira, madre, hoy la cámara sana como en la papa, ¿o qué? Más eventos y más cosas más. Estoy como que me veo medio raro, o sea, para ver. Me gusta cómo me veo. Ahí, listo, ahí estoy. Más sí, entonces yo veo que van a haber más eventos y más cosas durante el año para que vayan presentando. Me parece que empezaron con el pie derecho, con bastante información al respecto a juegos grandes, porque no se sabía nada de Hellblade. Ya tenemos fecha. Yo ya solo quiero GTA 6. A eso le falta como, no sé cuántos años, le puede faltar como 3 años, le puede faltar a GTA 6, mae, imagínese, weón. Que ahogar mientras tanto, perro, mae. Que ahogar mientras tanto. Yo es que los GTAs, honestamente, no, a mí no me llaman tanto la atención, honestamente, mae. Pero sí, jugué el 5 un ratillo, pero no me llama la atención. Últimamente solo estoy de fiebre con Ark. El Ark, mae, wow. El Ark yo lo jugué un ratillo también, mae. El Ark es bueno, perro. Va a ser interesante. Y que también y ese Ark es prácticamente es un juego de crafteo en primera persona en el mundo de los dragones, ¿verdad? Es muy chido. Es muy chido. Entonces sí, gente. Yo voy cerrando acá el directo, ¿verdad? Para que quede nada más la parte de mi reacción al evento de Xbox. Estuvo bastante bueno. Me gustó. Así. ¿Cómo le metió cuántas horas? Se volvió loco este maestro está vuelto loco, perro. Muy bien, mae. Muy buena, perro. Me gustan bastante esas horas de juego, perrito. Ok, gente, nos vemos en el siguiente directo, en el siguiente video, como sea. Nos vemos. Bye.